A continuación, matemática, tercero básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy el profesor Leonel Rivera y en esta oportunidad desarrollaré con ustedes el tema de el área en función de X para matemática de tercero básico. Bienvenidos. Agradecemos a todas las personas que nos ayudan en la transmisión, especialmente hoy agradecemos y le damos la bienvenida a Abdi, que nos ayuda con la lengua de señas. Bienvenido, Abdi. Los invito a que consigan sus materiales para que trabajemos en tiempo real y al mismo tiempo que nos desinfectemos, por favor. Eso es muy importante. Cuidándonos nosotros, cuidamos a los demás. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad numérica. Antes de empezar, les recomiendo entonces que consigan todo para que podamos trabajar. El día anterior empezamos a trabajar sobre las áreas de las figuras y nos dimos cuenta que están en todo lo que nos rodea. Ahí las podemos encontrar y aplicar, ¿sí? Pero empezamos con unas figuras que eran como estas, ¿sí? Eran rectángulos, ¿se recuerdan? Hoy cambiaremos. Por eso lo primero que les coloco es la fórmula, que ya no va a ser la misma. La podemos visualizar ahí. ¿Qué dice la fórmula? Área es igual a base por altura, pero dividido 2. ¿A qué figura corresponderá esta fórmula? Que ya la han usado ustedes. Revisen. Busquen en sus apuntes. ¿A cuál corresponderá? La anterior era un rectángulo, ¿sí? Ahora no. ¿Ahora a cuál pertenece? Ahora pertenece ¿a qué figura? Pues ahora vamos a utilizar esta figura, ¿sí? Una figura de 3 lados y 3 ángulos. Es un triángulo. A veces va a tener un ángulo de 90 grados exactos, que sería ángulo recto, y a veces no. Entonces no nos atengamos a que siempre es la figura tradicional. En este caso, este triángulo tiene los 3 ángulos distintos de 90 grados. No podemos decir que estos dos exactamente, uno está horizontal y el otro vertical. Miren, se nota ahí que no. Entonces lo vamos a usar de otra manera. ¿Sí? Si lo colocamos así, como está ahí, la base siempre existe. Va a ser lo que está aquí abajo. ¿Sí? La altura siempre existe, pero recuérdense que hemos dicho que la altura, ¿qué es? Es la distancia que hay de la parte más baja a la parte más alta de la figura. Va a ser una línea imaginaria aquí, miren. Esta distancia es la altura. Esa va a ser h. Pero entonces tenemos que medirla o que conocerla. Coloquémosla así. Esta va a ser entonces la altura. Aquí vamos a tener cuánto es su altura y aquí cuánto es su base. En este caso solo nos dicen que la altura es X y que la base es X más 12. ¿Qué comprendo con esas letras, con esas variables incluidas ahí en la figura? ¿Cómo lo interpretábamos en la clase anterior? ¿Quién me puede ayudar? Siempre voy a tener una base y una altura. ¿Pero qué me está diciendo ahí? Que si la altura mide X,
la base va a medir x más 12, o sea, 12 unidades más grande que x. Si la altura fuera 10, aquí va a ser 10 más 12, 22. Si la altura fuera 5, aquí va a ser 5 más 12, 17. Y así sucesivamente. Solo me está dando la proporción. Una es más grande que la otra. O al revés, una es más pequeña que la otra, pero me dice en cuánto. Me dice más 12. Entonces sí me dan datos, solo que en forma de variable. La variable es x. H va a ser x y la base va a ser x más 12. Encontremos el área. Aquí está la fórmula. Base por altura dividido 2. ¿Qué nos tocará ahora entonces? Sustituir los valores. Empecemos pues. En lugar de la b, ¿qué voy a poner? X, ¿verdad? Coloquémoslo pues. Y en lugar de la h, ¿qué voy a poner? Uno va a ser la base x más 12 y el otro va a ser x. Entonces coloquémoslo. Me va a quedar entonces x más 12 en un paréntesis multiplicado por x, que vale h. X más 12 por x. Y todo dividido 2. Y ya sustituimos los valores en función de x. ¿Será entonces que les queda de esta manera? La base es x más 12 y la h es x, por eso dice x más 12 por x y todo dividido 2, porque la fórmula dice dividido 2. Ya sustituimos. Puedo hacer ahora las operaciones indicadas. ¿Cuáles serán? X por x, x al cuadrado. Más por más, más. 12 por x, 12x. Colóquenlo pues. Les va a quedar entonces x cuadrado más 12x en la parte del numerador. Y abajo seguimos colocando 2. Vamos escribiendo, por favor. Al escribirlo, les va a quedar de la siguiente manera. X cuadrado más 12x dividido 2. Ahí ya lo vamos desarrollando. ¿Qué puedo hacer ahora? Dividir cada uno dentro de ese común denominador que tienen, que es el 2. X cuadrado dividido 2 y después 12x dividido 2. Porque este funciona para los dos. ¿Cómo me irá a quedar? Piensen, analicen, ¿cómo va a quedar entonces la respuesta ya más simplificada? Hagamos esa división, porque ese 2 divide a cada uno. ¿Cómo va a quedar? Aquí tengo un 1, ¿verdad? Porque no hay nada, es la unidad. Me va a quedar 1 dividido 2. No lo puedo dividir exactamente, me quedaría 0.5, usaría decimales. No, mejor dejemos 1 dividido 2, ¿equivale a qué? A un medio. Coloquen un medio y le colocan su letra, x al cuadrado. Porque como no lo pude dividir exactamente, lo dejo indicado. 1 entre 2, un medio, x al cuadrado. El siguiente, más dentro de más, coloquen signo más. Aquí sí puedo dividir 12 entre 2, 6, coloquen 6 y le colocan su letra, solo que ahora es x a la 1. Colóquenlo pues. Me quedó entonces un medio de x cuadrado más 6x. Esa es la respuesta entonces en función de x del área de ese triángulo que teníamos. ¿Les quedó de esta manera? Revisen.
1 entre 2, un medio, x cuadrado, más entre más, 12 entre 2, 6, y la letra del acopio, x. Entonces, si tenemos ese triángulo, con solo que conozcamos el valor de x, lo sustituimos y obtenemos su área. Si las dimensiones del triángulo están en metros, el área va a estar en metros cuadrados. Si las dimensiones de ese triángulo van a estar en pies, el área va a estar en pies cuadrados. Y así sucesivamente. Hemos terminado entonces el primer ejemplo. Hoy lo estamos haciendo con triángulos, ¿sí? Lo que cambió fue la fórmula nada más. Recuerden la fórmula. Base por altura dividido 2. Muy bien. Cambiemos de problema. Si tenemos este otro triángulo, mírenlo ahí. Inmediatamente nos damos cuenta cuál es la base y cuál es la altura. ¿Sí? Aquí está su base y aquí está su altura. ¿Sí? Como les dije al principio, este es el tradicional, pero no se acostumbren a él, ¿verdad? Puede tener cualquier posición, cualquier tipo de ángulos. Pero en este sí nos damos cuenta que hay un lado horizontal y uno vertical, por lo tanto aquí hay un ángulo de 90, es un triángulo rectángulo. Miren la base, ¿cuánto es? X. Pero la altura es X menos 10, ¿sí? Quiere decir que la altura siempre va a ser 10 unidades más pequeña que la base. Si aquí la base fuera 12, aquí va a ser 12 menos 10, solo va a ser 2, ¿verdad? Si aquí la base fuera 50, aquí la altura sería 50 menos 10, 40, y así sucesivamente. Me dice la comparación entre ellas, cuál es más grande, cuál es más pequeña, pero en función de una variable, ¿sí? Que sería x. Tengo entonces x y tengo x menos 10. Voy a encontrar, a calcular el área, esta parte de color rojo, ese es el área, ¿verdad? Lo que queda dentro de la figura. ¿Cuál es la fórmula? Apúntenla. Área es igual a base por altura dividido 2. Y ya sé que en este caso base va a ser x y altura va a ser x menos 10. ¿Estamos bien ahí? Aquí tienen la fórmula, ¿verdad? Empecemos a trabajarla, pues. Vayan cambiando, vayan sustituyendo los valores. ¿Cuál dijimos que es la base? X. Entonces coloquen X aquí. ¿Cuál dijimos que es la altura? X menos 10. Entonces aquí en H ponemos un paréntesis con X menos 10. Y todo dividido 2, como indica la fórmula. Entonces nos queda de esta manera. Revisémoslo por favor. El área va a ser igual a la base que es X por la altura que ahora es X menos 10. Y todo dividido 2. Nos toca ahora multiplicar. X por X, X cuadrado, apúntenlo, más por menos, menos 10 por X, solo ordenémoslo, 10X. Me queda entonces X cuadrado menos 10X en el numerador y todo dividido 2. Colóquenlo pues, vamos escribiéndolo. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya efectuadas las operaciones que aparecen, nos queda entonces así. X por X, X cuadrado, más por menos, menos, 10 por X, menos 10X, dividido 2.
Así lo tienen ahorita. Otra vez podemos dividir cada uno de estos dentro de el denominador, que es 2. 1 dentro de 2, déjenlo como un medio. X al cuadrado. Menos dentro de más, menos. 10 entre 2, 5. Y le copio la X. Entonces me queda un medio de X cuadrado menos 5X. Vamos resolviendo pues. Les queda así entonces. Un medio de X cuadrado menos 5 y la X. Un medio de X cuadrado menos 5X. Esa es el área de este nuevo triángulo, pero está en función de X. Simplemente tengo que saber el tamaño o la dimensión de X. Y entonces puedo encontrar el área que ocupa. ¿Estamos bien ahí? Muy bien. Pero ustedes dirán, qué fácil. Si el profe siempre me pone un triángulo y un cuadrado, pero si tengo otra figura, ¿qué voy a hacer ahí? Analicemos qué hacemos. Si tuviéramos una figura como la siguiente que voy a construir, ¿cómo la podríamos calcular entonces? Ya no es ni cuadrado, ni rectángulo, ni triángulo, ¿sí? Pero puede ser un terreno que le dejaron a alguien y tiene que ver cómo lo divide equitativamente, ¿verdad? Entonces no se compliquen la vida. Miren cómo lo vamos a hacer pues. ¿Visualizaron cómo era el terreno? Coloquémoslo así. Ahí está la figura. Lo que ustedes pueden hacer es lo siguiente. Visualicen cómo está y si dentro de ese terreno lo pueden dividir en pequeñas partes, como si fueran piezas de un rompecabezas, pero que coincidan con alguna figura que ya conocemos, como los triángulos, los rectángulos o los cuadrados. Y entonces lo podríamos hacer así, miren. Entonces lo que hice nada más fue, de esta línea que está aquí abajo, coloqué otra que sea paralela, que tenga la misma distancia de aquí para acá, y encontré un rectángulo. De esta parte más alta para acá hice una línea con 90 grados de inclinación y formé un triángulo. Me quedó este espacio, hice otra línea paralela, formé otro rectángulo, y lo que me quedó aquí es otro triángulo más pequeño. Entonces dividí esa figura, que no era muy común, que era irregular, podemos decir, la dividí en figuras que sí conozco, que sí puedo calcular porque tengo la fórmula. Y lo que puedo hacer es calcular cada una de ellas por separado, lo sumo y el total es el área de toda la figura. En este caso lo que hice fue enumerarlas. Les puse área 1, área 2, área 3 y área 4. La 1, ¿qué es? El área de un triángulo, ya lo sabemos calcular. La 2, ¿qué es? El área de un rectángulo, ya lo sabemos calcular. La 3, otro triángulo, lo podemos calcular. Y la 4, otro rectángulo, lo podemos calcular. ¿Por qué?
Porque yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo hacer ahora lo siguiente. Puedo decir que tengo el área total. Y esa área total va a ser igual al área 1 más el área 2 más el área 3. Vamos a quitar esta un momento. Vamos a poner eso aquí. Y el área total va a ser esto, ¿eh? Área 1 más área 2 más área 3 más área 4. ¿Sí? Y ya sabemos cada una de ellas, ¿sí? Si me piden el área 1, ¿qué era? Un triángulo. Entonces voy a usar esta fórmula. Base por altura dividido 2. Si me piden el área 2, ¿qué era? Un rectángulo. Le voy a colocar base por altura, nada más. Si me piden el área 3, ¿qué era? Otro triángulo. Le voy a colocar base por altura. Y si me piden el área 4, va a ser un rectángulo. Entonces le voy a colocar simplemente base por altura. Entonces cada una las puedo conocer. Las encuentro. Y de último solo sumo sus resultados. Y ahí voy a obtener el área total. Simplemente con la ayuda de las fórmulas. A veces voy a tener que usar la del triángulo y a veces la del rectángulo. ¿Está claro? No nos complicamos la vida. Y ahí obtenemos esa figura que no conocíamos muy bien, ¿verdad? Así es como entonces podemos utilizar áreas diferentes para encontrar otro tipo de figuras. Todo lo que hemos visto el día de hoy nos sirve para resolver y aprender de nuestra guía de autoaprendizaje. Consíganla, por favor. Consíganla. Y vayan a la página 82. Ahí van a encontrar más conceptos y más problemas que se pueden resolver con estos conocimientos. Gracias por su atención, lávense las manos y quédense en casa. Hasta la próxima.